Buenos días, hermanos. Quiero comenzar en esta mañana con una oración. Tengo la intención de compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios y a mí me parece que es lo mejor que podríamos hacer, comenzando con la dirección del Espíritu para que lo que hagamos aquí honre a Cristo, sea de su gusto, sea de su honor y edifique también a la iglesia. Así que vamos a comenzar el estudio de la mañana con una oración. Oramos. Padre nuestro, en esta mañana, en nombre de Jesús, nos presentamos ante ti. Necesitamos, oh Dios, más que nunca la dirección de tu Espíritu. Vivimos en tiempos peligrosos y pedimos que tú seas el Maestro, que tú vengas aquí a enseñarnos como has prometido y que el nombre de Cristo sea ensalzado en todo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Predecir una tormenta en alta mar siempre ha sido un desafío para los más grandes navegantes. Conocer de antemano el peligro que puede existir por delante nos permite o les permite a estas personas no solamente evitar los daños innecesarios a sus buques, sino también salvar muchas vidas. A lo largo de la historia el hombre ha estado tratando de inventar, descubrir, encontrar un aparato que le sirva para predecir cuando hay tormentas. Uno de esos inventos, y siendo uno de los mejores conocidos, fue el barómetro. Les permitía a los científicos estudiar con precisión y medir la presión barométrica. Saber si había posibilidad de una tormenta en alta mar para quedarse en puerto, precisamente. Es bien conocido el caso de don José de Mazarredo, que salvó a toda una flota española de una tormenta inmensa al detectar el cambio de la presión barométrica. Este le recomendó a la tripulación que no saliera. Ellos, por casualidad, tal vez por destino, decidieron obedecer. Se salvaron 38 navíos de que fueran destruidos en alta mar, 20 fragatas y un sinnúmero incontable de vidas. Aunque se diseñaron muchos inventos que gozaron de gran prestigio y de cierto renombre, uno conocido como Storm Glass, en español le llamaron el cristal de tormentas, gozó y tuvo la mejor aceptación. Se desconoce quién realmente fue el inventor del Storm Glass o del cristal de tormentas, pero se utiliza el nombre de quien lo perfeccionó y se convirtió en su principal promotor. Este vicealmirante de una de las flotas de Gran Bretaña se llamó Robert Fitzroy. Al parecer, Mr. Fitzroy contaba con este peculiar aparato llamado Storm Glass. Era capaz de predecir cuándo había la posibilidad de una tormenta. Los ingredientes que se usaron eran una mezcla de nitrato de potasio con cloruro de amonio y con alcanfor, algo pareciera sencillo.
Esto se disolvía en agua, se echaban en un tubo de cristal y le permitía determinar cuándo había posibilidad de tormenta por los cambios que se producían en esta mezcla que había dentro de esta botella. En el 1859 dice la historia que las costas británicas sufrieron lo que se puede considerar todavía la peor tormenta de la historia de esta nación. Cuando la tormenta aflojó, dejó un trágico balance de más de 800 fallecidos, de 133 naves hundidas y de 90 naves adicional dañados. Así que con el apoyo de la reina Victoria de Inglaterra, el invento se propagó por todas partes. Todos los puertos ya lo tenían. Muchos buques de guerra del Imperio Británico también contenían esta botella de cristal. Esto les servía a ellos para predecir y saber con anticipación cuándo estaban afectados o cuándo había una tormenta cerca que les pudiera dañar sus naves y terminar pereciendo en alta mar. Sin embargo, yo quiero hablarte en esta mañana de otro aparato parecido, pero mucho mejor. Otro aparato que sirve para medir la tormenta que está a nuestro alcance para que nosotros podamos saber cuándo estamos siendo amenazados por tormentas. Te invito a que me acompañes a 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 19. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 19. Dice así: porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor, empleando fábulas por artes compuestas, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Fíjate tú, San Pedro está hablando y está diciendo que lo que ellos le están contando no son fábulas ni cuentos. Al contrario, lo que están relatando, ellos mismos tuvieron el privilegio de verlos personalmente. El verso 17. Porque él, Cristo, había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Y dijo esta voz: este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Ahora, fíjense ustedes, permítanme un minuto. Pero fíjense ustedes, San Pedro está relatando algo muy importante. Él tuvo el privilegio de estar en esa reunión. Fue permitido estar allí por una razón principal. Yo estoy seguro que había una grande razón para la cual Dios le había permitido a Pedro, Santiago y a Juan estar en esa montaña y ver personalmente la gloria y la magnificencia de Jesús como era antes de haber venido a la tierra, y solamente, y nosotros entendemos esto, vieron lo máximo que los ojos humanos pudieron ver. ¿Por qué Dios le dio este privilegio a ellos?
¿Qué había de especial? ¿Qué quería enseñarles Dios? Del libro Primeros Escritos, página 162. Escúchame bien. La fe de los discípulos fue grandemente fortalecida en ocasión de la transfiguración, cuando se les permitió contemplar la gloria de Cristo y oír la voz del cielo atestiguando su carácter divino. Así que esta experiencia de este momento era para confirmarle a los discípulos el origen divino del Señor Jesús. Pero había algo más todavía. Dios decidió dar a los seguidores de Jesús una prueba categórica de que Él era el Mesías prometido para que en su acerbo pesar y chasco por la crucifixión no perdiesen completamente su confianza. Ahora fíjate tú, a los discípulos le quedaban por delante días bien difíciles. En aquel Jesús, en aquel Mesías en el cual habían puesto todas sus esperanzas, ahora iba a morir. Y aunque Jesús se lo había dicho a ellos una y otra vez, ellos como que no estaban listos. Así que el cielo, previniendo lo que pudiera haber pasado, decidió confirmar en ellos todavía mucho más su fe y su confianza de que la misión de Cristo era exactamente lo que Él reclamaba ser. Y el cielo se envolvió y estuvieron allá en la montaña y la gloria de Cristo comenzó a salir de Él, a brillar como con una blancura que ni el sol mismo. Y los discípulos se convencieron allí por el testimonio de lo que habían visto personalmente de que Jesús realmente es Dios. Debo decirte que estamos leyendo el relato de Pedro. Pedro fue uno de esos 3 discípulos que tuvieron el privilegio de estar allí, de ver a Moisés y Elías cuando volvieron otra vez a Jesús en cuerpo, en carne, ¿verdad? No era un espíritu lo que se le estaba acercando a ellos, era Jesús mismo, era Moisés y Elías realmente. Te voy a leer ahora 2 de Pedro 1:19, pero ahora lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, una de estas muchas versiones modernas que hay por allí. Dice así: debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención en lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en nuestros corazones. ¿Qué está diciendo San Pedro? San Pedro está diciendo 2 cosas. Que ellos como discípulos quedaron más que confiados en lo que vieron personalmente. Y que nosotros, como ellos también, debemos prestar más atención a las palabras de la Biblia como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Este es el verdadero crystal glass. Este crystal glass, este cristal de tormentas, hermanos, del que le estoy hablando, que no es otra cosa que la palabra de Dios. Este crystal glass tiene la capacidad de predecir las tormentas, de indicarnos el mapa del camino, de decirnos en qué tiempo de la historia nosotros estamos viviendo. Profetas y Reyes, página 394, dice así: el momento actual es de interés abrumador para todos
los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y de autoridad, los hombres y las mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen alrededor del mundo. ¿Cuán cierto es esto? Este es el barómetro de la condición del mundo y cuán cerca estamos de la tormenta final. Como hijos de Dios, hacemos bien en observar las indicaciones de la Biblia para, hermanos, saber con claridad y con exactitud en qué tiempo de la historia estamos nosotros. Sigo leyendo en la cita que está allí. Hablando de los hombres de ciencia, de los gobernantes y de los estadistas, observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular. La presión atmosférica del mundo debe estar registrando en nuestro cristal de tormenta, indicándonos que hay peligro a la vista. Hermanos, hoy día estamos pasando por una epidemia, podríamos decir, a nivel global. Prácticamente no hay un país en el mundo que no haya sido afectado por esta epidemia, que tiene bien preocupados a los líderes mundiales. Tú no te puedes imaginar de la cantidad de dinero que se ha empeñado. Mire, solamente Australia, tratando de hacer también una vacuna contra el COVID-19, gastó casi 800 millones de dólares, el equivalente a 800 millones de dólares, y finalmente dijimos, no, nos rendimos, no podemos. Aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Gran Bretaña y en muchos otros países europeos se han invertido cantidades inimaginables tratando de resolver el problema. Y ya estamos viendo como si hubiera luz al final del túnel. Como que ya estamos cruzando el túnel y finalmente vuelve y llegamos otra vez al día. Ahora, déjame decirte algo. ¿Qué tú crees? Si cuando ya estamos casi controlando y resolviendo el problema de esta pandemia, resulta que hay más peligros todavía por delante. Que bien el virus está mutando, que las vacunas diseñadas a tan altísimo costo ahora no cubre, no defiende contra ese nuevo virus. Hermano, yo quiero decirte que el mundo está poniendo toda su esperanza en lo que ellos como humanos pueden hacer. Y yo quiero decirte que lo que ellos como humanos pueden hacer no es mucho. Yo no quiero ser un alarmista. Ya no necesitamos otro más. El internet está lleno de locos solamente alarmando a la gente, dejándolos llenos de nervios y de preocupación y no le ofrecen ninguna solución. Pero yo quiero que consideres conmigo las palabras de Jeremías. Te voy a leer. Jeremías capítulo 17 y versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Primeramente, déjame decirte lo que no dijo Jeremías. Jeremías no dijo que no se puede confiar en el hombre. Yo personalmente y nosotros también conocemos muchas personas
en la cual nosotros confiamos casi con los ojos ciegos. Eso no es lo que Jeremías nos está mandando que hagamos. Pero el profeta está diciendo que es maldito el hombre que confía en el hombre como si fuera el brazo de Dios. Nuestra esperanza no debe estar cifrada en lo que el hombre puede hacer por nosotros, más bien en lo que Dios puede hacer por nosotros, como dice la palabra de Dios. No es lo que el hombre puede hacer, no es lo que los gobernantes o los científicos pueden hacer por nosotros. Es lo que Dios puede, quiere y va a hacer por cada uno de nosotros. Otra vez te leo de Joyas de los Testimonios. Tomo 3, página 289. Y escúchame bien estas palabras. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerras, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. Yo quisiera en esta mañana decirte, hermano, no te preocupes, lo peor ya pasó. Pero tristemente no te puedo decir eso. Al contrario, lo peor, lo más grave está todavía por delante de nosotros. Las agencias del mal, sigo leyendo, se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Yo quiero que tú sepas que la Biblia dice que va a venir un tiempo de angustia como el que nosotros nunca hemos visto. Va a venir un tiempo de prueba, hermanos, como nunca ha habido en este planeta Tierra. Y Dios quiere que tú y yo fijemos nuestra atención en la palabra de Dios para que no tengamos miedo, para que no estemos adivinando, para que sepamos con seguridad dónde estamos en el tiempo y en el marcador histórico. Primera de Tesalonicenses 5:3, otra vez dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Yo me acuerdo cuando mi esposa estaba para dar a luz, y un jueves, me acuerdo muy bien, un jueves por la noche, me llamó y me dice, Mike. Digo, ¿qué pasó, nena? Dice, the time is here. El tiempo es ahora. El tiempo está aquí. ¿Qué me quería decir? Bueno, que los dolores del parto estaban empezando a venir. Yo con la esperanza de que se minoraran un poquito hasta que saliera la mañana, eran como las 11 o las 12 de la noche. Y entonces por el día pues buscábamos qué hacer. Sin embargo, eso no fue lo que pasó. El dolor se hizo más fuerte, no pudimos escapar, tuvimos que subirnos en el carro y salir corriendo al hospital a llevarla porque la hora había llegado. Déjame te leo otra vez, capítulo 20, Obreros Evangélicos, página 154. Oye bien. El capítulo 24 de San Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo que debe ser atraída a la atención de todos. Fíjate tú, como dice la hermana White, y estoy diciéndote, esto es una cita que ya la escribió hace como 150 años atrás.
Y hace 150 años atrás, ella dijo que el Señor le mostró repetidas veces que San Mateo 24 le ha sido presentado como algo que debe ser atraído a la atención de todas las personas. Hermano, yo espero, no solamente yo, sino hermano Rudy, Jonathan y cualquier otra persona que comiencen a predicar en la iglesia, que comenzamos a prestarle atención a las profecías, especialmente San Mateo 24, para que nosotros sepamos con seguridad dónde estamos en San Mateo 24. Necesitamos saber como iglesia. No podemos vivir adivinando. No podemos vivir esperando a ver que las cosas se pongan mejor cuando no se van a poner mejor. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Mira, hermanos, si alguien debe estar convencido de que San Mateo 24 se está cumpliendo ante nuestros ojos, somos nosotros. No son las otras iglesias, somos nosotros los que debemos saber. Y a mí me parece que como iglesia no debemos estar rezagados, esperando que otros nos agiten a trabajar y a estar despiertos, porque el tiempo se pasa. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyen de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Me impresiona mucho cuando ella dijo, el capítulo 24 de San Mateo me ha sido presentado repetidas veces. Como que Dios le está queriendo decir a ella y a nosotros, este libro, este capítulo de San Mateo es importante. Este libro de San Mateo Este capítulo de San Mateo tiene una doble aplicación. Si tú te acuerdas, cuando los discípulos estaban allí tranquilos, queriendo calmar a Jesús porque lo veían nervioso y lo veían preocupado, empezaron a traerle la atención. Maestro, mira el templo, mira qué edificios, mira ¿verdad? Qué rocas, qué piedras inmensas. Y dice en San Mateo 24:3 que sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El templo había sido construido con unas piedras inmensas, habían sido cortadas con una precisión increíble, habían sido traídas de la cantera y habían sido puestas juntas para formar los edificios del templo. Habían algunas de estas piedras que según algunos historiadores calculan que había piedras allí que pesaban más de 60 toneladas. ¿Cómo las trajeron? ¿Cómo las pusieron en su lugar con tanta precisión? Yo no sé, me imagino que Dios se le dio la sabiduría a estos hombres para hacerlo así. El templo era, hermanos, una maravilla del momento, una de las maravillas más inmensas de la época. Y tanto judíos como romanos se orgullecían de ese templo. Y ahí está el Señor pensando en lo que le queda por delante, queriendo saber si su iglesia está preparada, queriendo conocer si su nación le iba a prestar atención y aunque fuera en última hora, aceptar el llamado que el cielo le hacía a través de Jesús. Y los discípulos, viéndolo preocupado, comienzan a distraerlo, presentándose a las maravillas del templo.
Jesús le dijo, no quedará piedra sobre piedra que no será removida. Y así pasó. En el año 70 vino la destrucción. Y tal como Jesús le había dicho a ellos, hermanos, así mismo pasó. Tal como Dios se lo había predicho, así mismo pasó. Los discípulos creían que la destrucción de Jerusalén coincidiría con la destrucción del mundo. Que la destrucción de Jerusalén y la destrucción del mundo en el tiempo final, que estos dos eventos acontecerían a una misma vez. Ellos pensaban que esto era así. Y Jesús, para no añadirle más que preocuparse a ellos, los dejó pasar. Y empezó a darle explicación de lo que acontecería en Jerusalén y de lo que acontecería al fin del mundo. Bueno, la primera parte del capítulo 24 de Jerusalén se refiere especialmente a lo que aconteció en Jerusalén en el año 70. Y el resto del capítulo a lo que acontecerá en la tierra al fin del mundo. Pero fíjate que este capítulo tiene una doble aplicación. La primera aplicación es para la destrucción de Jerusalén, como les dije, y la segunda para la destrucción del mundo al fin del tiempo. Lo que pasó en Jerusalén en el año 70 y cómo el pueblo de Israel se las vio en el último instancia demuestran claramente y nos enseñan a nosotros claramente lo que va a pasar al fin de la historia. Lo que debe pasar al fin de la historia. Y tú quieres saber, vete a estudiar el conflicto de los siglos, vete a estudiar el San Mateo 24, vete a estudiar San Marcos, creo que es el capítulo 13. Y, stop. Y comienza a considerar lo que dice San Lucas 23. Estos 3 capítulos, hermanos, tienen lo que uno no aclara, el otro lo completa. Y lo que el otro no completa, el otro lo añade y nos ayudan a nosotros a tener un cuadro claro y completo de lo que va a pasar al fin del tiempo. Yo quiero que sepas, hermanos, que nosotros como iglesia necesitamos estar preparados. Necesitamos ser conocedores de la palabra profética para que no estemos adivinando, para que conozcamos con claridad lo que el Señor quiere enseñarnos. San Mateo 24:3, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida? En el versículo siguiente, Jesús respondió y le dijo, mirad que nadie os engañe. Quiero hacer una pausa aquí porque quiero decirte algo muy especial. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Esto quiere decir, hermanos, que el peligro que corre el cristiano por no conocer y no estar bien atento a lo que dice la palabra de Dios. Que nosotros como iglesia y como pueblo de Dios debemos saber en qué tiempo y en qué punto de la historia estamos viviendo para no ser engañados. Que Satanás va a redoblar sus esfuerzos para engañar a la iglesia y al pueblo de Dios. No al mundo, no al mundo. El mundo ya está engañado. Es a nosotros en la iglesia. Por eso es que nosotros vemos a cada rato por allí apareciendo más predicadores y más iglesias y más grupos formándose, ¿verdad? Y cada uno reclamando ser el pueblo de Dios.
deseado de toda la gente, es página 585. Una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mira, hermano, esta semana estaba escuchando a un predicador, un supuesto, entre comillas, apóstol, y este apóstol empezó a decir una cosa que a mí me llamó la atención. Mientras está predicando él allí, dice que Cristo tenía un gran sentido de humor y que cada vez que tenía la oportunidad se disparaba una broma o un chiste para animar a los discípulos, para levantarles el ánimo caído a los discípulos. Y a mí me dio mucha pena, porque ya no tienen qué más decir. Solamente están tratando de agradar al oído de los oyentes. Solamente están tratando de justificar lo que ellos hacen en los púlpitos. En vez de estar predicando la palabra de Dios, están empleando los púlpitos para otras cosas seculares. En ese mismo día encontré a otro apóstol más. Y este apóstol dijo que él tenía lo que él le llamó una risa santa. Y en esa risa santa, este otro apóstol estuvo riéndose en el púlpito como 10 minutos, hermano, y unas carcajadas y unas risas que yo no sabía ni qué le estaba dando tanta risa. Y ahí estuve mirando un rato, finalmente me cansé y dije, no, esto es demasiado. Pero ese apóstol se atrevió a decir que él había tenido revelación del Espíritu y que el Espíritu Santo le había dicho a él que él no moriría hasta ver la segunda venida de Cristo. Tú sabes una cosa, en estos días se murió y no vio la segunda venida de Cristo como él estaba diciendo. El mundo está lleno de engañadores, de burladores, de predicadores falsos. Y hermanos, la gente los sigue que tú no te puedes imaginar. Sus sermones en el internet tienen miles y miles de views, de personas que han venido y han visto sus sermones. Sermones vacíos, que no tienen nada, que no enseñan nada, que no invitan a la gente a venir a la cruz, a postrarse ante la cruz, a seguir a Cristo, a estudiar la Biblia. Nada de eso. ¿Por qué Jesús mezcló las dos preguntas que a los discípulos le hicieron y las contestó como si fuera una sola? Escucha bien. Conflicto de los siglos, página 25. Lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos. Por misericordia, Cristo no les quiso presentar claramente a ellos lo que iba a pasar, lo que venía delante con toda esa actitud, como nosotros la vemos, la entendemos y la conocemos ahora, por misericordia de Dios hacia ellos. De haber visto con toda claridad esos dos acontecimientos terribles, los sufrimientos del Redentor y su muerte y la destrucción del templo y de la ciudad, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. ¿Por qué Cristo no le quiso revelar las cosas claras, tal como eran a sus discípulos? Hermanos, por misericordia. Porque si Dios le hubiera enseñado las cosas como exactamente acontecieron. Mire, hermano, la destrucción de Jerusalén fue uno de los eventos más horribles de la historia. Los judíos, que siempre han sido soldados bravos, ¿verdad? En aquella ocasión, tercos, no escuchaban las amonestaciones que Dios
le mandaba. Entre las predicciones que Cristo había dado, le había dado instrucciones específicas a su iglesia. Le dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada, el que está en el campo no vuelva a la casa. El que está afuera le dice, no venga a buscar lo que dejó atrás. Y los discípulos prestaron atención, siguieron claramente las instrucciones de Jesús. Y tú sabes una cosa, después que estaba Jerusalén cercada de los soldados romanos por casi 2 años, cuando la victoria ya estaba casi asegurada, el pueblo estaba a punto de rendirse porque no había comida, no había agua, no había nada. El ejército romano retiró el sitio. Después de haber tenido rodeada a toda Jerusalén, se fueron. Todos los cristianos que escucharon la palabra de Jesús prestaron atención, dice la profecía y dice la historia, y ni uno de ellos pereció. ¿Por qué no pereció ninguno de ellos? Porque le prestaron atención a la palabra de Dios. Ahora, los otros empezaron a venir falsos profetas y falsos mesías y falsos cristos diciéndole, no, ya la victoria es de nosotros, ya estamos seguros, vamos a ganar, no se rindan, vamos a pelear. Hermano, dice la historia que volvió el ejército romano y entonces los que quedaban dentro de la ciudad, bravos al fin, le hicieron frente. Y los soldados romanos, los que no pudieron tomar presos, los mataron. Habían tantas cruces puestas alrededor de Jerusalén. Algunos calculan que había más de 1 millón de cruces, todas llenas de los, entre comillas, valientes judíos que no le prestaron atención a la palabra escrita. Yo quiero decirte, hermano, que la palabra escrita es la palabra más segura. San Pedro dijo, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Nunca has estado en un sitio donde no hay luz? ¿Nunca has estado en un sitio donde no se ve ni las manos? Yo lo he visto. Y qué bien nos cae una luz para ver dónde estamos y por dónde debemos pasar. Quiero decirte, hermanos, que nosotros, como pueblo de Dios, si conocemos la profecía, si no olvidamos la historia, Dios nos ha de guiar paso a paso. Quiero decirte que nosotros como pueblo de Dios debemos estar bien atentos a las profecías de la Biblia como una antorcha. Mira, hermano, yo tengo que decirte que porque da pena, pero nuestros hermanos evangélicos han sido engañados en asuntos de profecías. Lo que interpretan de la Biblia, de las profecías, de los detalles finales, hermanos, no se puede confiar. Satanás los está engañando. En vez de estar atentos a lo que tienen que estar atentos, están distraídos con otra cosa. Esto ha traído como resultado de que van a ser engañados tal como pasó en Jerusalén con los que no salieron, no le hicieron caso a la palabra de Jesús y se quedaron allí como valientes soldados de guerra. Y todos finalmente perecieron. Estoy ya para terminar. Eventos de los últimos días, página 19, dice así. Todo el capítulo 24 de San Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción de este mundo por fuego.
necesitamos prestar atención. Todo el capítulo 24 de San Mateo es una profecía de lo que va a pasar en los últimos días. Y tú y yo necesitamos, como iglesia, como pueblo de Dios, prestar mucha atención a las palabras de Jesús. Jesús repetidamente le dijo a los discípulos, mirad, velad, y luego añadió otra parte más, y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y las cosas que a vosotros os digo, a todos las digo. Velad. Hermanos, nosotros necesitamos que como iglesia estar bien pendientes. Necesitamos estudiar estas cosas. Necesitamos de dejar a un lado los sermones bonitos, las historias atractivas para que los jóvenes vengan y los niños escuchen. Necesitamos, hermanos, ponernos a estudiar, a comer vianda sólida, como dice San Pablo. Necesitamos dejar a un lado las historias y los cuentecitos y ponernos a estudiar las profecías y la palabra de Dios. Que será muy aburrido para algunos. Hermano, cuando se apliquen estas cosas y nosotros veamos el cumplimiento, vamos a ver que no era muy aburrido. Dios te bendiga. Dios bendiga a nuestra pequeñita iglesia. Dios bendiga a su obra completa. Que la gracia de Cristo abunde en su pueblo para que podamos apresurarnos y finalmente salir de este mundo infernal, que no solamente está malo, pero se va a poner mucho peor otra vez. Dios te bendiga. Muy buenas tardes. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén.